Girona acoge la primera experiencia del Govern de la Generalitat de concentración en un único edificio de su administración en el territorio, mediante un proyecto que, más allá del espacio físico, representa al mismo tiempo un nuevo modelo de organización. Un modelo que rompe con la tradicional estructura departamental y que se basa en la atención a la ciudadanía y la integración de recursos y servicios. Para la ejecución del plan se eligió el antiguo Hospital Santa Caterina, un edificio histórico declarado Bien Cultural de Interés Nacional, situado en el centro de Girona y que ha sido reformado y ampliado para convertirse en la imagen de un proyecto pionero tanto desde el punto de vista administrativo como cultural. Y es que la creación de esta sede ha permitido también poder recuperar un patrimonio que ahora se encuentra al alcance de todos. La integración en un solo espacio, este edificio, de todos los servicios de la Generalitat en Girona se ha traducido en un ahorro de tiempo y desplazamientos para la ciudadanía. De las 29 oficinas de atención ciudadana que existían dispersas por la ciudad, se ha pasado a una única oficina, el ejemplo más visible del nuevo modelo de organización. El personal que trabaja en esta oficina atiende cada día a las más de 500 personas que a ella acuden para realizar todo tipo de consultas, trámites y gestiones relacionadas con cualquier departamento de la Generalitat. Con la voluntad de mejorar la prestación de servicios al ciudadano, así como la necesaria colaboración entre administraciones, el edificio acoge igualmente una oficina de atención ciudadana conjunta de Mossos d'Esquadra y Policía Municipal de Girona. El proyecto integrador que el Govern de la Generalitat está desarrollando en Girona también permite ahorrar recursos públicos gracias a la mejora organizativa y funcional de la propia estructura interna de la administración. Este modelo ha conllevado racionalizar, optimizar y hacer más eficientes todos los procesos de trabajo que se realizan en la sede única y ha permitido un ahorro anual de más de 2 millones de euros solo en gastos de funcionamiento y alquiler de inmuebles. En la línea de recuperación de patrimonio para uso público, el edificio cuenta con el Auditorio Josep Irla en la antigua capilla del hospital, a disposición de entidades, instituciones y particulares para actos oficiales, lúdicos y culturales sin ánimo de lucro. La habilitación del auditorio ha hecho posible además que hoy esté al alcance de todos la pintura de gran formato El Gran Día de Girona de Ramón Martí Alsina, que se encuentra expuesta en esta sala de forma permanente. En el exterior del edificio se puede contemplar otra obra de arte, la escultura El Torso de Venus de Arístides Mallol. Ambas obras son parte del proyecto cultural diseñado alrededor del patrimonio del edificio, que también incluye la farmacia del antiguo hospital y un espacio expositivo donde se muestran los hallazgos arqueológicos descubiertos durante las obras de restauración. Todo ello forma parte a la vez de un proyecto que quiere acercar la administración a los ciudadanos, adaptarse a sus necesidades y ofrecer un servicio de calidad y sostenible. Bienvenidos a la Generalitat de Cataluña en Girona. A tu servicio, estamos preparados para atenderte.